siempre se dan como ciertos elementos dentro de la misma población que, normadas o no, se van a gestar para tener efectos lamentablemente de carácter discriminatorio. Siempre van dándose como diferentes aristas en la población que van haciendo surgir, por ejemplo, este tipo de conductas. ¿Cuándo evolucionaremos a una sociedad que no se produzcan? Es difícil como vislumbrarlo. Siempre va a haber que se discrimina esto, que se censura esto otro, etcétera, etcétera. Vimos también que Chile, a pesar de tener dentro de su propia legislatura e incluso expuesta en su propia constitución, la que nos rige hasta el momento, la actual, ¿no es cierto?, también se rige por ciertos cánones internacionales o lo que se denomina derecho internacional respecto a ciertos convenios que ha firmado que también, ¿no es cierto?, prohíben la discriminación y prohíben, por ejemplo, que los medios estén censurados. Tiene que haber, ¿no es cierto?, apertura a que cada persona pueda buscar información y difundir información en diferentes portales. Eso es más o menos lo que hemos visto a grandes rasgos. La ley que sanciona toda discriminación, recuérdenlo, es la ley Zamudio, que es una ley retroactiva también explicábamos, en la cual hace referencia a la golpiza brutal que sufrió un joven por su tendencia sexual, luego de la cual lamentablemente falleció. A partir de ese hecho puntual, ¿no es cierto?, los congresistas hicieron una ley. Acá en Chile todas las leyes tienen como nombres de personas que han sido víctimas, lamentablemente, de situaciones horribles. No ha habido como cosa o leyes que se hayan antepuesto a esta situación, sino que surgen después que pasan las cosas. Como que no hay una visión al respecto. Como objetivo, seguimos, ¿no es cierto?, examinando críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diferentes perspectivas sobre la justicia, libertad, la responsabilidad, igualdad, felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. Censura y libertad de expresión. Con esto terminamos hoy día y vamos a hacer como un repaso, vamos a hacer como una mirada desde la historia un poquito de cómo surgió esto. Porque la verdad es que decir que la censura apareció ahora o la superamos es bastante superficial. La censura ha existido desde que la sociedad se ha constituido como tal, ¿no es cierto? Desde que el hombre vive de manera social, en comunidades. Y ha permitido, ¿no es cierto?, también que se den ciertas formas de convivencia y otras no. Uno también censura ciertos aspectos de la vida, la cual, ¿no es cierto?, no quiere afectar a otras personas. Nuestros propios papás, ¿no es cierto?, censuraron que nosotros no tuviéramos acceso a ciertas cosas que ellos consideraban dañinos. Y así uno va educando, ¿no es cierto?, en cierta medida a los hijos, censurando ciertas cosas que yo sé que pueden hacerle daño. Y no tiene en ese aspecto una contradicción o no afecta, por ejemplo, el hecho de que haya un desarrollo adecuado del niño. Por ejemplo, yo no le permitiría a mi hijo ver una película o algo que fuese para adultos. Y yo creo que sus papás tampoco los deben haber permitido a ustedes. Eso es censurar en ciertos aspectos para que uno crezca en un ambiente sano. Esa misma idea que tengo yo, y que lo más probable es que sus papás también la hayan tenido, se extrapola y se trata de llevar al plano político. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se eligen ciertos representantes, ¿no es cierto?, ciertas personas idóneas que tengan como un actuar ético superior al resto, que velen porque esta sociedad, que son como hijos, tampoco tengan acceso a ciertas cosas que pueden generar cierta degeneración en la sociedad. Así por lo menos ha sido como la primera forma de concebir la censura. Y aquí, como dice, ¿no es cierto?, la censura ha coexistido de que el hombre ha sido, lamentablemente, siempre o generalmente en la política se ha llevado o se ha utilizado como instrumento para imponer ideología, ¿no es cierto?, y que busca muchas veces a través de ella silenciar a un otro que aparezca como disidente a lo que la ideología está presentando. Si yo me voy como a los orígenes políticos de la censura, aunque ustedes no lo crean, me tengo que retrotraer a los griegos. Desde el siglo IV en adelante, ¿no es cierto?, ya tenemos a Platón en el Timeo, que es una obra, ¿no es cierto?, un diálogo que él escribió, en la cual él justificaba la censura diciendo que se tenía que censurar especialmente los discursos en los cuales no se hablara con la verdad. Platón en ese momento no estaba pensando en imponer una ideología, simplemente estaba pensando en entablar, ¿no es cierto?, los discursos que
o censurar los discursos que falsearan la verdad. Y los primeros que censura Platón dentro de esta forma de concebir la censura son los poetas. Por eso a muchos poetas o artistas no les cae bien Platón, porque Platón los censuró en su República Perfecta. ¿Por qué? Porque para Platón los poetas jugaban mucho con lo que podía ser verdad y con lo que podía ser mentira. Entonces, un joven que se educara, ¿no es cierto?, en una poesía y que no daba cuenta de la verdad, podía ser, ¿no es cierto?, engañado y podía actuar de manera equivocada. Por ende, había que censurar ese tipo de arte, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, también en Grecia ya nos encontramos, ¿no es cierto?, con una constitución en Esparta, ¿no es cierto?, que buscaba construir una forma de entablar una sociedad que fuera más bien sumamente estricta y que fuera educada en los valores militares. Por ello, era necesario mantener a la población alejada de toda influencia externa. Se censuraban desde esa perspectiva todo lo que fuese la poesía, al igual que Platón, y también a los filósofos, porque la idea era no contaminar a las personas con ideas novedosas que pudieran hacerles salirse de este camino que ellos querían, a los cuales ellos querían conducir a la juventud y a la población en sí. También estaban prohibidos, ahí salen, ¿no es cierto?, los festivales de teatro, las clases de filosofía y la retórica. En cierta medida, Esparta era como un lugar sumamente estricto en la forma de concebir cómo tenía que construirse la sociedad. Ellos tenían una visión y todo lo que no estuviera acorde a esa visión se censuraba. Y esa es como la primera visión que les planteaba yo. O sea, las personas en general en la política, se establece una visión ideológica y todo lo que esté al margen de esa visión de mundo ideológico se censura. Y para ello se crean leyes, ¿no es cierto?, positivas o negativas, pero se hace. Y está, pero más que sabido, ¿no es cierto?, dentro del contexto histórico. Ni qué decir del medioevo, cuando ya la religión, por ejemplo, tuvo una amplia incursión en la política, se censuraba, se mutilaba, se mataba a todo quien fuese en contra del credo establecido. Especialmente cuando ya empezó la época, ¿no es cierto?, en que se empezaron a hacer publicaciones, hubo ciertos textos que no se difundían, por ejemplo, por el mero hecho de que atentaban contra la palabra no es lo políticamente correcto, porque es una palabra actual, pero atentaban contra lo que el credo o la religión en cierta medida manifestaba como cosmovisión de mundo, y eso se censuraba. Lo más referente o el tema, ¿no es cierto?, que uno más recuerda tanto de la censura de esa época es, por ejemplo, la quema de brujas. Las personas, ¿no es cierto?, que se acusaban de eso eran quemadas, ¿no es cierto?, llevadas a la hoguera frente a la plaza pública, es decir, era como un escarnio para que toda la ciudadanía tuviera cuenta o supiera lo que pasaba con las personas que se alejaban de una visión o cosmovisión que transmitía la religión y se transmitía a través de la política. Ahora acá hay otro ejemplo. Esto ya es mucho más actual. Lenin, perdón, bueno, Lenin también. Pero acá hay una foto de Stalin, ¿no es cierto?, en la cual aparece una persona al lado suyo, posterior, ¿no es cierto?, a su fusilamiento, que era una persona en cierta medida de confianza de Stalin. Retocaron la foto para que históricamente perdurara la foto de la derecha, ¿no es cierto?, donde no aparece esa persona. La borraron del mapa. Bueno, en los regímenes totalitarios ustedes saben que efectivamente no hay posibilidad de que haya medios de comunicación abiertos y de que pueda haber un discurso diverso al que en cierta medida propaga la dictadura o el totalitarismo. Frente a eso se hacen, pero un manifiesto gigantesco de diferentes conductas que a las personas se les permite y que no se les permite. Esta idea de la foto que se me ocurrió, ¿no es cierto?, es como bien conocida al respecto. Acá dice, su imagen fue borrada de las fotografías oficiales y su nombre desapareció del relato público del régimen. Increíblemente he leído, ¿no es cierto?, que hay ciertas personas que, por ejemplo, también las han sacado de Wikipedia. No aparecen en Wikipedia, las censuraron por diferentes motivos. Ahora, en los tiempos actuales, evidentemente, esta es una foto retocada de esa época,
era mucho más precario la forma en que se censuraba. En la época actual aparece otro tipo de censura que es bastante habitual y que, como les comentaba yo, hasta a mí me pasó con una publicación que hice en Facebook, que me censuraron una publicación de un médico alemán que hablaba algo diferente a lo que la OMS establece sobre el coronavirus. No estaba incitando al odio, simplemente estaba eh, publicando una información alternativa. ¿Qué me dijo Facebook? Que era una información que no seguía los lineamientos de la OMS y que podía conducir a la falsedad o al engaño, no me acuerdo, pero te da como un pequeño discurso cuando te censuran y te bajan la publicación. En China, por ejemplo, que encontramos otro totalitarismo, se habla, ¿no es cierto?, de un bloqueo o una censura completamente ya aceptada, ¿no es cierto? No hay forma de, entre comillas, reclamarla, que no permite, por ejemplo, que ninguna plataforma de extranjera, por ejemplo, pueda ser exhibida o pueda tener acceso una persona allá para revisar. Por ejemplo, no puede haber acceso a YouTube, a Facebook, a Twitter, a ninguna de esas cosas que en el fondo para uno son tan habituales. Uno se mete al teléfono, revisa redes sociales, como si fuera algo habitual y sencillo. Bueno, eso expresa en cierta medida que nosotros sí tenemos un grado de libertad más amplio en ciertos aspectos que otros países. Lo mismo de Rusia, que les mostraba el video ayer, o sea, uno no se imagina que en Rusia hay una forma de concebir, por ejemplo, la homosexualidad tan, como podríamos decir, tan estricta en estos tiempos. Sin embargo, está. A pesar, acá dice la información de que hubo cierta rechazo respecto a los perjuicios que podía generar, ¿no es cierto?, en los negocios, eh, este tipo de censura en China, la verdad es que poco pescó, ¿no es cierto?, el gobierno, dicen, y la verdad es que quedó en el olvido el reclamo que se había interpuesto desde agentes exteriores o comerciantes desde la perspectiva exterior. Ahora, ¿es propia de los totalitarismos la censura? No, no. La censura siempre ha existido y siempre va a existir en diferentes regímenes. En los totalitarismos es obvio que va a existir, ¿no es cierto?, desde una perspectiva mucho más violenta y mucho más radical. No la van a estar escondiendo como sí lo pueden hacer, por ejemplo, en sistemas más abiertos, dependiendo de las ideas que se quieren imponer, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. En un totalitarismo, si usted dice que está en contra, lo más probable es que lo tomen detenido, lo torturen, lo agredan, lo maten, en el peor de los casos. Y eso se ha dado en dictaduras desde las diferentes perspectivas, de carácter fascista, de carácter comunista. No, no se salva ningún extremo. Así que por ese lado, ambos, como posturas políticas violentistas, recurren a este tipo de situaciones de manera habitual. Sin embargo, en regímenes más democráticos, abiertos, también se censura. También se censura y se permiten ciertas cosas y otras no. ¿Cómo se censura en la actualidad? Incluso se censura hablando, por ejemplo, con palabras más bonitas. Cuando no cumple los intereses nacionales del partido gobernante o cuando hablamos de que, por ejemplo, ciertas ideas pueden ir en contra de la apertura valórica, ¿no es cierto? Y así vamos dejando con etiquetas ciertas posturas que en el fondo igual pueden representar a ciertos grados o a cierto grupo de personas. El terrorismo también es una forma de censurar, por ejemplo, ciertas formas o ciertas cosas que no me pueden gustar. Hasta acá. ¿Alguien tiene dudas de lo que hemos visto hasta el momento? En el fondo ya esta clase es un poquito como para ir cerrando lo que hemos revisado en las diferentes clases anteriores. ¿Por qué creen ustedes que existe la censura? A ver, Cristian, si yo te hiciera esa pregunta, por ejemplo, en una tarea, ¿qué me respondería si es que está ahí presente?
¿Qué me diría? ¿Está por ahí, Cristian? No, parece que no está. La Francisca Mallega, ¿qué me diría usted? ¿Por qué cree que existe la censura hasta hoy, hasta el día de hoy? ¿Quién gana con la censura finalmente? Obviamente política. Tampoco está la Francisca. Yo creo que para mantener estable el poder político. Sí, efectivamente, es como para mantenerse en el poder político. Es como esas estrategias que decía Maquiavelo, pues en el fondo, si onda para que no haya manifestaciones por parte de la gente, claro, yo puedo censurar, por ejemplo, ciertas noticias y mostrar ciertas cosas que pueden distraer la atención de la ciudadanía y dejar a otras, por ejemplo, calladitas. Y le doy a esa noticia, le doy a esa noticia y obviamente voy a distraer la atención. Eso se llama sesgos de la información y que la gran mayoría de las veces también existe manipulación en esos planos. Por ejemplo, cuando uno lee o escucha a ciertos analistas, en Estados Unidos es sumamente polarizado, por ejemplo, cómo se difunde la información en la actualidad. Hay medios que podríamos decir son como los medios más bien de carácter demócrata, que odian a Donald Trump y que le dan contra Donald Trump dan hasta que lo destrozan. En cambio, hay otros medios que aman a Donald Trump. Entonces Donald Trump parece casi como un ángel caído del cielo para gobernar. Frente a eso, está como sumamente polarizada la opinión y hay sesgos desde ambas perspectivas. No hay como un punto medio en el cual se transmita una información al respecto. ¿Qué nos queda en este caso como para decir si esto puede ser posiblemente verdad o esto está bien censurado? Fijarnos en los datos. Yo creo que eso es importante en la medida en que yo estoy analizando una situación. Si los datos son relevantes, yo puedo decir, ah, hasta aquí sí, hasta aquí no. Es como lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos, si no siempre va a haber una situación en la cual nos van a poder manipular y van a poder hacer con los políticos, con las personas, lo que se les antoje. Y ese es el tema. Por ende, la censura es una cuestión que en el fondo a ellos les sirve, como dice la Francisca, para mantenerse en el poder. Muy bien, Francisca, se ganó un punto. Ya chicos, si alguien tiene dudas, las manifiesta o dejamos la clase acá, una clase más cortita, pre-18. ¿Dudas al respecto? ¿Quedó claro? Si se dan cuenta, todo lo que hemos visto durante el proceso del primer semestre va influyendo en cómo analizamos este segundo semestre, porque igual vamos a ver ciertas leyes al respecto y es importante. Yo creo que lo más que tienen que quedar claro y que tal vez deberían recordar en algún minuto es Maquiavelo, porque yo creo que es el pensador por antonomasia que define cómo funciona la política.